Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunther, para los que no me conozcan, y esto es de todo un poco. Y hoy el review será de un gadget de Huawei. El gigante chino no se rinde y sigue sacando cada mes productos nuevos de excelente calidad. Veamos qué nos trae esta cajita, la desempacaremos juntos y nos enteramos de todo después del corte. Voy a abrir primero esta cajita delante de ustedes para ver qué trae. No voy a hacer que me haya llegado algo. Seguimos por acá. Y ¡tatán! Compremos el sello, abrimos y voilà, tenemos el Huawei Watch Fit, la versión 2, y desempacaremos para que vean todo lo que trae esta hermosura. Y en este caso, si lo miran bien antes de abrir la caja, se dan cuenta que la inspiración viene de muy cerca, y es que Huawei va sobre los pasos de Apple. Y la verdad es que en el mundo de la tecnología todos se inspiran en todo. O si no, para muestra un botón. iOS 14 tomó muchísima inspiración de Android. Desde hace años Android viene manejando muchas funciones que iOS 14 decide incorporar este año. Así que no es delito que Huawei haya tomado la inspiración del Apple Watch. Y dejémonos de tanto choro y vámonos a lo que truje chencha, a desempacar este relojito. ¿Lo hago así o lo hago en la mesa? Pues mejor en la mesa. Veamos qué trae el relojito. La cajita se ve bastante buena. Lo partimos por acá. Por acá también. Y... ¡Wow! Apartemos el reloj un momentito. Acá. Para ver qué más trae. Cable para cargar el reloj. Aquí no trae nada más. Los manuales que nunca nos leemos. Más manuales que nunca nos leemos. Bueno, la garantía. Las etiquetas. Pues ya es todo lo que trae. Y antes de encenderlo, les voy a decir, o mientras lo vamos encendiendo, les voy a decir todas las características. Son 1.64 pulgadas, vidrio 2.5D, es decir, que está curvado, pero no tanto. 70% de relación de pantalla. 280 por 456 280 por 456. Uy, no me sale. 280 por 456 píxeles, es decir, resolución High Definition. 326 ppi, que son los puntos de definición, y solo 21 gramos, honestamente. Si lo ponen al lado de su fuente de inspiración, van a ver el tamaño. Este es más cuadradito. Si se fijan ahí, vamos a ponerlos pareados. Si se fijan ahí, vamos a ponerlos pareados. Sobresale un poco el Apple Watch. Es más delgado que el Apple Watch y realmente mucho más ligeros. Les decía que la pulsera no es verde menta, tiene un tono, este es un poquito más verde menta y este es un poquito más apagado. Pero vayamos a lo que truje chencha. Vayamos a encender el relojito que viene. Y aquí viene la configuración. Vamos a configurarlo rápido. Te pide parearlo con la aplicación de Huawei Salud. Yo lo que voy a hacer es parearlo con la aplicación de Huawei Salud, pero en el iPhone. Entonces vamos a ver qué tal resulta. Aquí vamos a
Agregar. Vamos a poner esta primera opción que ven ahí. Y aquí les aparece el Huawei. Aceptar. Ya lo encontró y lo está pareando. Aquí aparece la alarmita de aceptar y ya se está enlazando. Das permitir y ya tenemos nuestro reloj emparejado. Mientras se termina de actualizar, vayamos viendo los detalles. Realmente es, señores, muy pero muy ligero. La construcción impecable. Han hecho un excelente trabajo. Vean la cajita. Realmente me encanta. Y eso que no lo he probado todavía. Son 21 gramos y ni se sienten en la mano. Lo mejor es que la batería dura 10 días y en esos 10 días te olvidas de cargar el teléfono. Lo mejor de la aplicación de Huawei en Apple, a pesar de que sigue teniendo todas las limitaciones de que no puedes cambiar esferas, no puedes sincronizar muchísima música, pero sí puedes tener todas las alertas, puedes tener alarmas. Ahí en la pantallita de acá les dejo todas las configuraciones que se pueden hacer. Son bastante limitadas, pero puedes tener 2 relojes. Y mi vecino gritón dando la talla. Puedes tener 2 relojes sincronizados y no hay ningún problema. Como pueden ver, están los 2 relojitos. Ahí a ver si se ve. A ver si se ve, si se ve, si no se ve. Está el Huawei Fit y el Huawei Watch Sport. Además de la ligereza de 21 gramos que hace que no se te sienta la muñeca y puedas dormir con él, bañarte con él y hacer todo con él. ¿Qué más trae este reloj? La duración de la batería ya les dije que era 10 días aproximadamente, 10-12, depende de cuánto lo uses o qué funciones uses. Si usas GPS te baja un poquito. Con este reloj traes un entrenador en la muñeca, está orientado principalmente al deporte. 96 modos de entrenamiento, señores, hay para todos y de todo. Yo creo que yo no llego ni al 5.º deporte, entonces, pero es bueno tenerlo. Si decido hacer esquí en zapatillas de ballet, pues yo creo que esto lo tiene para medir. A ver cuánto tardo en ponerme en punta y hacer esquí. Sensor GPS integrado, lo que te va a permitir monitorear todas las actividades y trazar el mapita que tanto nos gusta, y lo vas a poder checar en la aplicación de Huawei Salud, ya sea para iPhone o para Android. Tecnología de monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas. La tecnología se llama Huawei TrueSync 4.0, que significa te está monitoreando todo el tiempo, y gracias a esto puede monitorearte el sueño. Cuando tú duermes, tu ritmo cardíaco baja y el reloj detecta que estás empezando tu periodo de sueño. Detecta la saturación de oxígeno, tan conveniente en estos días por lo del COVID. Pero bueno, si no es así, también te ayuda a mejorar tu desempeño mientras haces ejercicio, porque a mayor saturación, mejor se va a desempeñar tu cuerpo. Y ya terminó de sincronizarse. La pantallita está bastante bonita. Déjame ponerla más acá para que la vean. Bueno, para las mujeres también, porque es un reloj fino que puedes usar tanto hombres como mujeres. Es un reloj realmente bastante unisex. Trae monitoreo de los periodos menstruales. Para monitorear el sueño, Huawei TrueSleep 2 es la tecnología que incorpora, y la verdad es que te dice todos los detalles de tu sueño, cuántas horas dormiste, cuál fue la profundidad del sueño y todo lo que tú quieras saber, que es demasiada información, pero por lo menos la tienes ahí y tú decides cómo usarla. También mide el estrés, señores, entonces tú puedes en determinadas ocasiones usarlo para tener el sentido común de relajarte si estás demasiado estresado. Yo creo que para eso no necesitas un medidor, pero bueno, este lo incorpora. Tiene notificaciones como todos los smartwatches, pero hay una cosa real. En iPhone hay varias que se puedes activar y hay un apartado que dice todos, y en ese todos entran todas las otras. Yo te recomiendo que no las actives todas, porque si no tu batería va a durar poco.
Tiene asistente personal, es decir, que lo puedes activar con voz, puedes usarlo como control remoto de tu smartphone. Y ahora lo que nos queda es salir a probar alguna de las funciones, a ver qué tal trabaja este relojito. Para controlarlo, deslizas el dedo hacia abajo y ahí tienes el control para ponerlo en modo noche o los controles típicos de un smartwatch. Para arriba las notificaciones y en este botón todo el menú de los ejercicios y todas las funciones que puedas hacer. Realmente se nota perfecto de dónde viene la inspiración. Y para cambiarle las esferas solo dejas apretado. Vamos a ver. Y ahí ya tú le cambias a la esfera que quieras. Trae muchas incorporadas. Si tú necesitas más esferas de las que tiene o meterle música, lo vas a tener que sincronizar con un Android. Ahí le bajas toda la música. Y una vez que le bajes la música y todos los skins o las esferas estas que trae, si quieres más skin y meterle música, lo que vas a hacer es tener que usar un puente. Agarrar un teléfono Android, sincronizarlo todo, bajarle la música y las esferas que tú quieras. Después lo vinculas nuevamente con tu iPhone o con tu dispositivo de iOS y con eso ya tienes todo aquí en el reloj, que es como yo le hago con el otro, que el Smartwatch Fit, el Smartwatch, el Huawei Watch Sport. ¿Y qué les pareció? Dejen en sus comentarios si se comprarían este reloj aunque tengan iPhone o con Android. Funciona perfectamente. ¿Qué les pareció? ¿Les parece una copia? ¿No incorpora nada nuevo? En mi opinión, realmente la inspiración les sirvió para mejorar lo que ya era bueno desde el Apple Watch, pero tiene su punto a favor, que hicieron mucho más estilizado, también lo hicieron mucho más ligero, con una duración de batería increíble, que es característica de todos los smartwatch de Huawei. Así que ustedes deciden. A mí me encantó y lo voy a usar en los próximos meses, a ver qué tal. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, compartan, comenten, miéntenmela, pero hagan algo. Y los invito de nuevo a a suscribirse para seguir creciendo en este canal. Cada día o cada semana publicamos videos nuevos. Puede ser de review de gadgets, de viajes, de cocina, hace mucho que no hago, pero lo importante es que activen la campanita y esperen un próximo video. Así, con la campanita activada se enteran de todos los videos que voy a subir. Nos vemos la próxima semana.